Gracias, hermanos. En esta mañana continuamos con el tema de que no somos perfectos, todos necesitamos seguir adelante, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro deseo. En ese ámbito, entonces, estamos teniendo una serie de estudios relacionados a conceptualizar en forma global realmente esa meta cristiana. Y quisiera iniciar en esta mañana algo que viene a televisión. Bueno, ustedes recuerdan que la guarimba es un ritmo de marimba, ¿verdad? Es un ritmo muy especial que se usa especialmente en marimba, viene pareciéndose a un 3x4, a un 6x8 por ahí. Es uno de los ritmos, incluso es un género de música para marimba, ¿verdad? Pues en un concurso de belleza le preguntaron a una Miss, ¿verdad? Señorita, ¿qué es la guarimba? Y entonces no supo decir. Y entonces para ayudarle un poquito, el presentador le dijo, bueno, dígame qué es un 6x8, ¿verdad? Y ella dijo 48, ¿verdad? Entonces le aplaudieron y le dieron las gracias y se fue a su asiento, ¿verdad? Entonces, como chapines, muchas veces nos falta un poquito de nuestra identidad nacional en las cosas nuestras, conocer nuestra historia, conocer nuestras costumbres, las cosas que realmente nos identifican como un grupo social, como nación. Hemos recordado que aparte es república, aparte es un país, aparte es un estado y aparte somos nosotros la nación. En esta mañana quisiera orar y pedirle al Señor que si tal vez fallamos con algunos conceptos de nuestra nacionalidad o de nuestra identidad patria, que no nos falte nuestra identidad en Cristo. Y a eso venimos el día de hoy, a hablar de nuestra identidad en Jesucristo. Oremos. Señor, eres bueno. Gracias por este precioso día que nos regalas. Gracias porque tenemos la oportunidad en estos breves momentos, Señor, en estos breves minutos, de poder abrir tu santa palabra y que tu santa palabra nos hable a nosotros. Sé tú quien a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en el estudio, en el entendimiento y en el aprendizaje de tu palabra. Gracias te damos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Bien, empezamos definiendo lo que es identidad. Siempre me gusta a mí el concepto diccionario. Escuche, es breve, dice, identidad es la concepción que tiene una persona sobre sí mismo en relación a otros. Bueno, esto es bastante breve, ¿verdad? Es lo que yo pienso de mí mismo en relación a otros o de algo. Y puede ser externa y puede ser interna. Regularmente la identidad externa suele ser muy superficial, ¿verdad? Alguien puede estar muy identificado con el fútbol, ¿verdad? Y el día que gana su equipo está muy contento, el día que pierde su equipo está muy triste, cuando el niño le pide a su mamá que el pastel sea una cancha de fútbol, ¿verdad? Está muy identificado con eso y muchas veces se convierte en una identidad personal, pero eso es externo, eso es pasajero, eso puede ser efímero. Sin embargo, hay un tipo de identidad que es interna, pero ahí no termina la historia, porque dentro de las cosas que no son tangibles y que son internas, puede haber una identidad cognitiva, una identidad ideológica, una identidad filosófica, pero también puede haber una identidad espiritual. Y esa es la que nos interesa en esta mañana. Mi identidad en Cristo. Primeramente tenemos que decir que nuestra identidad en Cristo, mi identidad en Cristo es eterna, basada en los atributos de Dios, basada en el carácter de Dios. Hermanos, si ustedes escuchan los mismos versículos de siempre de mis labios en esta mañana y tal vez el mismo ejemplo, no tengan pena. Como dice el filósofo mexicano, todo está fríamente calculado. Es para que se nos vaya quedando, lo retengamos y lo podamos transmitir. Entonces, recordemos que el carácter de Dios
dice que está basado en unos atributos especiales. Y en primer lugar está la santidad de Dios. Dios es santo absolutamente. Nosotros somos pecadores. ¿Qué es lo opuesto a santidad? El pecado. Dios no puede ver el pecado. Dios aborrece el pecado. Nos ama, pero aborrece el pecado. Entonces Dios es absolutamente santo. Pero igual y de la misma forma es absolutamente justo. Y entonces al que comete pecado le llama pecador. Y ese tiene un castigo. Pero el otro atributo, además de la santidad, de la justicia, está el amor. Porque santidad y justicia sin amor estamos muertos. Estamos muertos. Recordando Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, ¿qué es la paga del pecado? Si yo no soy santo absoluto, soy pecador. Entonces, ¿qué me toca como paga? Muerte. Y la justicia dice muerte. Entonces, derivado de la santidad de Dios y la justicia de Dios, lo que a mí me corresponde es la muerte. Pero el versículo sigue diciendo, ¿cuál es la intención de Dios? Mas la dádiva de Dios es vida, vida eterna a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo entiendo esto para mi vida, entiendo que mi identidad debe ser en Cristo. Entonces veamos algunos aspectos de mi identidad en Cristo Jesús. Ya vamos a ir a los pasajes bíblicos y primeramente tengo que mencionar que mi identidad comienza sabiendo que fui creado a la imagen de Dios. Allá en Génesis 1:27 nos recuerda la palabra que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Les digo que esto es a nivel de repaso porque ya hemos visto que ser creados a la imagen y semejanza de Dios es tener unos atributos especiales de Dios, que es nuestro intelecto, nuestras emociones y una voluntad propia, diferente de la demás creación, del reino mineral, del reino vegetal y de todo el reino animal. Nosotros somos especiales por haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, con una voluntad propia, con un corazón dispuesto a amar y también con un intelecto para poder conocer a Dios, para poder tener mi identidad. Entonces, cuando yo vengo a Jesucristo y hablo de mi identidad, yo debo recordar que fui creado a la imagen y semejanza de Dios. De niños nos decían, no insulten a sus amiguitos porque han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces están insultando a Dios, nos decía la maestra de escuela dominical, ¿verdad? Es cierto. Si yo me enojo contra mi prójimo, estoy enojándome con la creación de Dios. Alguien hecho a la imagen y semejanza de Dios, aunque no conozca a Jesucristo, está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, número uno, he sido creado a la imagen y semejanza de Dios. 2, estoy vinculado con un pasado. ¿Saben qué? Yo fui esclavo. Primer pasaje, busque Romanos capítulo 6. Allí lo tiene con una marquita. Vamos a ver muchos pasajes relacionados a Romanos capítulo 6. Entonces quisiera llamar su atención en el versículo 20. Oiga, yo fui esclavo, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, en relación a lo que es la justicia, ¿cómo era yo? Libre. Dice, erais libres acerca de la justicia. Hermano, cada uno de nosotros, yo fui esclavo del pecado. Esclavo del pecado, nos dice Romanos. Y eso es un vínculo, obviamente es negativo porque ser pecador no es una cosa buena, pero son dos cosas que cualquier persona en el mundo tiene, creado a la imagen de Dios y haber sido esclavo del pecado. De eso no se salva ninguno. De eso no se salva nadie. Tenemos ese pasado que nos identifica, que nos marca y para algunos es hasta como un estigma en sus vidas. Pero mire, aquí viene la solución a todo eso. Versículo 18, punto número 3. Soy un
esclavo que ahora soy libre. ¿Qué dice el 6:18? Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces ahora no solamente me identifica que fui un esclavo, sino que también ahora soy un siervo libre. Hay una figura en contexto greco-romano, ¿verdad? Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, en su mayoría, ¿verdad? Y hay un término que se llama agorazo, que es comprar, entrar y comprar. Imaginémonos por un momento que estamos en el mercado de esclavos y ustedes han venido a comprar. Traen el precio, traen dinero. Y entonces aquí les digo, bueno, este esclavo es muy fiel, es fuerte, obediente, entonces, ¿quién quiere dar 100 por este esclavo? Así era el mercado de esclavos. Alguien decía, yo voy a dar 125. Y alguien podría decir, ¿y sabe cocinar? Sí sabe cocinar. Entonces doy 150. Así era. Y el hijo de este esclavo iba a ser esclavo. Así era de terrible. Entonces dice que eso era agorazo, entrar y comprar. Bueno, alguien decía, yo me lo llevo en 200, ok, pague el precio. Acá están 200. Agorazo. Exagorazo era agarrar al esclavo y sacarlo por esa puerta y llevárselo. Agorazo, exagorazo, pero había una figura especial que se llama el término lutro. Esto lo pueden ampliar en la teología sistemática de Berkhoff. No recuerdo la página, solo tiene un tomo, pero ahí está en la teología sistemática. Es una figura muy linda, muy explicada. Entonces dice que el término luego, afuera, el amo, el dueño, podría lutró, liberar a ese esclavo. Pero había otra figura todavía igual de tierna y conmovedora. Dice que un esclavo, luego de que agorazo, exagorazo y lutró, él podía venir y servir voluntariamente a aquel señor. Le horadaban su oreja, le ponían una señal y entonces aquel ya no era un esclavo, era un siervo que servía voluntariamente a su señor. Cuando nosotros pensamos en quiénes éramos nosotros, dice que el Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Éramos como aquel esclavo ahí en el mercado de esclavos que nos sacó, nos compró. Y hace unas semanas vimos cuál fue el precio que el Señor Jesucristo pagó, su propia sangre. Entonces, hermanos, tenemos esa figura que nos habla de que nosotros ya hemos sido comprados, hemos sido sacados y ahora hemos sido libertados. Por eso Romanos en el versículo 18 nos lo expresa y lo voy a repetir para acentuarlo. Dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Gloria a Dios por eso. Ahora yo soy una persona libre que sirvo voluntariamente a un Señor. Punto número 4 del estudio de la identidad. También debo entender que mi identidad en Cristo está relacionada a que yo ya soy un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo está eso? Juan 1, 12 y 13, ¿recuerda usted? Hasta el 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijo de Dios. Buenísimo. No quería estrenar la pachita, pero aquí estamos. Gracias, muy amable.
El versículo 13 de ese versículo que tienen ustedes de Juan nos dice que esos hijos no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hijos de Dios. ¿Acaso no nos da una verdadera identidad el ser hechos hijos de Dios? Mire lo que dice Gálatas 4:7. Búsquelo, hermano. Invirtamos un tiempecito allí buscando estos pasajes de las Escrituras. Gálatas 4:7. Nos dice de la siguiente manera. Así que ya no eres esclavo, dice, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. No solamente soy un hijo verdadero, sino que ahora soy un heredero en Cristo Jesús. Qué hermoso saber esto. Y voy a hacer un ejercicio ahorita. Les voy a dar algunas señales y ustedes me van a ayudar. Tac, 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 tac. Los músicos, ¿qué es esto? Tac, 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 tac. ¿Perdón? Muy bien, 3/4, ya lo identificó. 3/4. Entonces la melodía es 3/4. Ahora miren mis señas. ¿De qué le estoy hablando? Vaya. Entonces ahorita voy a comenzar con el conteo y ustedes van a cantar el canto. Primera Juan 3:1, ¿verdad? Primera Juan 3:1. He escuchado por ahí un tarareo. Entonces dice, ta, ta, tan, ta. Ajá, muy bien. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Qué lindo, así me lo aprendí yo de chiquito. Les felicito, hermanos. ¿Saben qué? Esa es la certeza que nosotros tenemos que tener, que somos hijos de Dios. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Recordemos de su carácter y de esos atributos. Por amor, Él nos ha hecho hijos de Él. Eso nos identifica. Algunos equivocadamente tienen el concepto de que todos somos hijos de Dios. La palabra no nos dice eso. La palabra nos expresa que realmente solo a través de Jesucristo podemos ser verdaderos hijos de Dios. Sigamos con nuestra identidad. Hay un pasaje clave que nos habla de que somos una nueva criatura. ¿Recuerdan ustedes cuál es ese pasaje clave que nos dice que somos una nueva creación? Es 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y 2 de Corintios 5, 17 nos recuerda, ¿qué dice? ¿Alguien lo recuerda de memoria? De modo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Recordamos que nos identificaba nuestro pasado, que habíamos sido esclavos, pero 2 de Corintios 5, 17 nos recuerda, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Quiero decirles, hay una figura en la palabra de Dios que nos habla de que hay un alfarero y hay un barro, y que el alfarero le da forma a ese barro. Lo puede hacer alto, bajo, ancho. Tal vez si es para conservar un vino es de boca angosta, si es para mucha agua es de boca ancha. Lo puede hacer como él desee.
Pero ningún alfarero en la tierra puede un vaso, un jarro, un pichel que vino y se estrelló en el piso y quedó hecho pedazos. Ningún alfarero puede tomar ese barro y hacer otra vez ese recipiente. Porque recordemos que es imposible. Los ingenieros saben de esto. Ahí un proceso químico pasó. Cuando es un proceso físico, se me congeló el helado, lo puedo descongelar. Esas cosas es muy, muy sencillo el fenómeno. Pero cuando se me quema el azúcar para el caramelo que estoy haciendo para el flan, ¿qué pasó? Se quemó, ¿verdad? Ya no es azúcar, ya no es glucosa, ahora es carbón y no puedo revertir ese proceso. Cuando un barro es cocido en el horno, cambia su estructura química y ahí ya no se puede. Tendría que tal vez tener algún proceso especial, no sé. Pero ¿a qué voy? El alfarero toma naturalmente la arcilla, la mezcla con agua y hace ¿me estoy explicando? La mezcla con agua, la pone en su mueble y empieza a formarlo. Pero no podría venir, tomar los tiestos, molerlos, echarle agua y volverlo nuevamente un recipiente. Ahora, Dios puede hacer eso con nuestras vidas. Dios puede tomar nuestras vidas como estén, venir y hacerlo totalmente nuevo. El ejemplo que estoy tratando de darles es que nosotros somos una nueva creación. Por favor, la palabra sí es bien clara cuando nos habla acerca de que nosotros tendremos una nueva naturaleza cuando el Señor nos glorifique, totalmente ausente de la presencia del pecado. Dios nos ha hecho ahora una nueva creación con la misma materia, con la misma naturaleza adámica, con mis mismas debilidades. Amados, las debilidades del apóstol Pablo, las debilidades del apóstol Pedro, realmente llegaron hasta el fin. Si bien Dios torneó su carácter, trató con ellos, pero siempre estuvieron presentes en sus vidas. Entonces, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces, reflexionando, ¿qué debo hacer yo con todo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí con todo esto? ¿Cuál todo esto? Que he sido creado a la imagen de Dios, que soy hijo de Dios, que fui esclavo y ahora soy libre, que soy heredero de la gracia de Dios, que soy una nueva criatura. ¿Qué tengo que hacer con todo esto para honrar a Dios por mi identidad en Jesucristo? Ahora es el otro pasaje que quisiera llevarlos a ustedes a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Dice Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4 y 10. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice claramente la palabra que si yo he resucitado, que si yo estoy en Cristo, tengo que buscar las cosas de arriba. No me queda otra
opción. Tengo que realmente buscar las cosas de arriba. ¿Cómo busco yo las cosas de arriba hoy día? Si yo me pongo a ver al techo, bueno, ahí hay algunas cosas, ¿verdad? ¿Se referirá a eso? Definitivamente no. ¿Se referirá a que mi pensamiento solo debe estar en que yo voy a estar vestido de blanco tocando un arpa y esperando ese día en que esté así? Hermanos, buscar las cosas de arriba son las cosas que entran dentro de la voluntad de Dios, las cosas que Dios quiere para nosotros ahora, en esta extensión de nuestras vidas. Volviendo a Romanos, por favor, Romanos capítulo 6, en el versículo 22, nos habla ahí de la intencionalidad de Dios en relación a la vida cristiana. Nos dice Romanos 6, 22, ¿cuál es el resultado de nuestra vida después de todo este proceso? Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto que Dios espera de mí hoy día? Lo dice Romanos, Dios espera de nosotros nuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Lo explicamos hace algunas semanas. Dijimos que la santidad, Dios nos toma y nos aparta del mundo, esa es santidad posicional. Dios nos va a tomar del mundo y nos va a llevar con Él a vivir en gloria, eso va a ser glorificación, esa es santidad final. Pero el espacio nuestro, desde cuando nacemos hasta donde morimos, se llama santidad experimental. Y ahí es donde toma firmeza nuestra santificación. Todas las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento y muchas partes de la Biblia están enfocadas especialmente en esa etapa de la vida del ser humano, la santidad experimental, donde se habla de la santificación. Bueno, concluyendo, hay varias conclusiones en relación a esto. Mi identidad en Cristo tiene que ser de adentro para afuera. No puede venir un estímulo externo y ya yo tener una identidad en Cristo. Mi identidad es diferente a un rol. Nosotros vemos a los actores cómo se meten en un papel. Yo recuerdo un actor que hizo de Terminator, ¿lo recuerdan ustedes? Sí, pero él hace un papel y luego que termina la filmación, él no se despide de su esposa, hasta la vista baby, ¿verdad? Él lo hizo y ahora va a hacer otro rol, otro papel. Mi identidad no tiene nada que ver con un rol, con un desempeño, con una actuación. Tiene que ser algo que marque en mí un cambio de adentro para afuera. Porque yo soy una fuente y el Señor Jesucristo lo dijo, que somos una fuente y una fuente no puede vertir agua dulce y salada. Pero si yo no tengo nada adentro que dar, no voy a sacar absolutamente nada, hermanos. El Señor mismo dijo que yo soy luz, que yo soy la sal de la tierra. Entonces, en función de ello, debe haber un cambio de adentro hacia afuera. Conclusión número 2, mi identidad no es circunstancial. Yo no tengo mi identidad en Cristo porque los negocios me están saliendo bien, porque mi familia toda está bien, porque mi ministerio es excelente. Eso no es circunstancial. Podríamos ver las circunstancias donde operó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, además de sus extraordinarias cartas para nosotros, otras experiencias que él tuvo fue ser apedreado, ser apaleado, ser despreciado, hasta que murió posiblemente decapitado.
Esas son circunstancias totalmente adversas, pero su identidad en Cristo no dependía de las circunstancias de la vida. Su identidad en Cristo no dependía si él tenía un sueño, una revelación o algo por el estilo. Dependía de quién era él para Dios. Y él tenía muy claro que era heredero de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi identidad no es circunstancial ni debe ser circunstancial, porque realmente cuando vienen las cosas y se ponen difíciles, muchos hasta se pelean con el Señor. No podemos pensar de esta forma. Número 3, yo debo recordar que Dios me sacó de las tinieblas a la luz. Cuando venga el desánimo, hermano, cuando venga la duda o cuando haya soberbia en mí, yo debo recordar de que el Señor fue a aquel mercado, analógicamente, fue a aquel mercado, pagó el precio, me sacó y me libertó. No debo olvidar eso. Y esa es una conclusión valedera, porque mi identidad en Cristo debe recordarme esto. ¿De dónde me sacó el Señor? Él pudo haber sacado a alguien diferente que yo. Y tal vez alguien que le pueda ser más útil. Pero me sacó a mí. Y nos sacó a cada uno de nosotros. Conclusión 4. Soy una nueva creación. Con mis defectos, con mis debilidades, porque aún tengo la misma naturaleza de Adán, pero soy una nueva creación, con un nuevo propósito, con una nueva mente, con un nuevo corazón y con una nueva voluntad, capaz de entender a Dios, capaz de amar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Hoy vemos que las personas, uno les habla del Señor Jesucristo y no entienden de qué les está hablando uno. Piensan que estamos tratando de vender una religión o de ganar adeptos. Eso no es. Dice que necesitamos realmente la renovación del entendimiento para entender cuál es la buena voluntad de Dios. Y nuestra identidad en Cristo nos dice que soy una nueva creación. También significa que soy hijo de Dios, como nos lo recuerda Juan en su evangelio y nos lo recuerda Juan en su primera epístola. Qué excelente. Y la número 6 dice que mi identidad en Cristo demanda un enfoque de santificación. Un enfoque de santificación. Amada iglesia, yo no puedo tener mi identidad en Cristo con base a que Dios me habló o que Dios me dijo o con base a que tuve una experiencia o con base a que Dios me sanó. Y les quiero decir con todo respeto, no es que yo no crea en la sanidad divina. Dios sanó de una forma extraordinaria a mi madre y les doy testimonio y otro día les voy a compartir todo ese proceso. Fantástico, para humanamente extraordinario. Yo no dudo del poder de Dios, pero yo no puedo basar mi identidad en que Dios pueda obrar sobre mi cuerpo o que me hable o que me muestre una visión o que mi negocio va 100 puntos. No puede ser así. Mi identidad en Cristo está, como dijimos, ¿de dónde nos sacó Dios? ¿Cuál es el propósito nuevo para nuestra vida? Y especialmente, ¿de quién es Él? Cuando venga la adversidad, cuando la prueba
la tentación toque a nuestra puerta, recordemos nosotros quiénes somos en Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Vamos a orar y que su santa palabra bendiga nuestras vidas. Padre, eres bueno. Gracias te damos, Señor, porque en Cristo Jesús realmente podemos tener una identidad que tiene trascendencia, Señor, en nuestras vidas hoy día. Pero lo maravilloso es que también por la eternidad. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida en sustitución por nosotros. Y por Él tenemos oportunidad de ser llamados hijos tuyos. Bendice tu santa palabra, Señor. Bendice nuestras vidas. Y que cuando venga la adversidad, venga la prueba, venga la duda, recordemos que somos tuyos y a ti nos debemos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana.